Les mando un saludo cordial y un abrazo afectuoso. Ahora, en este pequeño fragmento que esta transmisión, vamos a hablar de un tema que es muy cuestionado por los hermanos protestantes. Es el tema del bautismo. Pero, ¿cuál es el punto de objeción de los hermanos con respecto a esto? Es el bautismo infantil de niños. Obviamente, yo lo voy a resumir mencionando algunos puntos principales, unos puntos básicos para aclarar y tener en cuenta por qué los católicos bautizamos a los niños. Pero como ya les había dicho anteriormente en el comunicado anterior, he dicho que estamos trabajando la serie de San Pablo, así que voy a hacerlo a la perspectiva de San Pablo. Si realmente San Pablo habló de esto, en qué manera lo hizo, cómo él lo planteó para los cristianos, porque esto está estipulado en la Biblia. Nosotros tenemos un único recurso y es el uso constante de la verdad, y para eso, para encontrar esa verdad, tenemos que acudir a fundamentos sólidos, que es el estudio de la Biblia, el estudio de la santa tradición y el testimonio de los grandes padres, los grandes apostólicos, los padres apostólicos. ¿Por qué se llaman padres apostólicos? Porque tuvieron una cercanía con los apóstoles, fueron discípulos de los primeros apóstoles. Ahora, entremos en materia, y para eso vamos a utilizar fundamentos sólidos. Primero, el primer cuestionamiento que ellos plantean es que Jesús se bautizó a los 30 años. Y si Jesús se bautizó a los 30 años, entonces Jesús es un modelo, un ejemplo para bautizarnos a esa edad. Ese es el razonamiento protestante, es la lógica protestante. Pero eso, cuando ellos afirman eso, es un espíritu sectario. Pero lo que realmente enseña la Iglesia Católica, que es la columna y fundamento de la verdad, es todo lo contrario. Primero, el bautismo de Jesús no fue un sacramento. En ese tiempo aún no se había instituido el sacramento del bautismo. El ejercicio que hizo Jesús fue un ejercicio de identidad para darse a conocer al pueblo de Israel. Juan 1:31. Yo no lo conocía, pero mi venida y mi bautismo eran para él, para que se diera a conocer al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Jesús no se bautizó de niño, de bebé? Esta es una pregunta bastante lógica, pero si alguien me sorprende con su pregunta, yo le voy a sorprender con mi respuesta. Jesús no se bautizó de niño, ¿por qué? Porque ¿quién es el que bautizaba al principio, en la época de Jesús? Juan el Bautista. Y nos dice Lucas 1:26 que cuando se le anuncia a María que va a tener un bebé, el ángel le dice: tu prima Isabel también está embarazada y lleva 6 meses, al 6º mes. El ángel se presentó en casa de María, o sea, Juan Bautista tenía 6 meses, estaba adelantado de Jesús. Entonces, por lógica, ¿cómo es que un bebé de 6 meses va a bautizar a otro bebé? No se podía. Ahora vayamos a lo de San Pablo. San Pablo de alguna manera señaló el bautismo de infantes, o no hay ninguna prueba bíblica que testifique esto. Pues sí, y vamos a apoyarnos en eso. Primero, vamos a ir al Antiguo Testamento en el Génesis, la alianza que Dios hizo con Abraham. En Génesis 17:12, Dios hace una alianza con Abraham y le dice que a cada niño, cada recién nacido, a los 8 días tiene que circuncidarse. ¿Para qué? Para entrar a formar parte del pueblo de Israel. ¿Qué es la circuncisión? Pues obviamente sabemos por los estudios actuales de que la circuncisión es simplemente se retira el prepucio del pene de los bebés a los 8 días. Entonces, este acto tenía que hacerse porque era una alianza, un mandato de Dios, y tenía que realizarse a los 8 días.
el mismo Jesús fue circuncidado, como lo vemos en Lucas 2:21. Sin embargo, San Pablo, el apóstol de los gentiles, va a afirmar en Colosenses 2:11 que la circuncisión era una sombra del bautismo. Dice San Pablo en Colosenses 2:11: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Número 2. Vamos a señalar 3 incisos donde San Pablo nos enseña del bautismo de infante. Número 2, o inciso B, como lo podemos hacer. Lo podemos ver, número 2 o inciso B. Los israelitas fueron bautizados con el paso del Mar Rojo. Y no estoy entrando en detalles porque esto yo ya lo expliqué en la serie del Apocalipsis. Sabemos perfectamente que el pueblo de Israel era el primogénito de Dios, como lo dice en Éxodo 4:22. O sea, Israel, ese pueblo era el primogénito de Dios. Entonces, todo lo que Israel hizo, Jesús lo va a hacer. El Antiguo Testamento era una figura del Nuevo. Por ejemplo, Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Esto era figura de lo que Cristo iba a hacer. Jesús fue bautizado en el Jordán. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas después del bautismo en el Mar Rojo? Pasaron al desierto y fueron probados por un periodo de 40 años. ¿Qué hizo Dios con su Hijo unigénito en el Nuevo Testamento, que es Jesús? Él también fue bautizado en el Jordán y después del bautismo también fue introducido al desierto, probado con tentaciones por un periodo de 40 días. Y obviamente, como lo expliqué en el libro del Apocalipsis, en la serie que está en YouTube, los israelitas, las mismas pruebas fueron. Y los israelitas pues cayeron, fueron débiles. Pero Jesús no, Jesús se resistió al demonio. Y Jesús le respondió al demonio citando 3 veces el Deuteronomio del capítulo 6 hasta el capítulo 8, que está citado directamente de los labios de Moisés. Ahora, entonces, si los israelitas del Antiguo Testamento se bautizaron al pasar el Mar Rojo, y tenemos que tener en cuenta que en ese paso iban ancianos, niños, adultos. ¿Cómo lo sabemos que habían niños? Porque lo testifica el mismo Éxodo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 22. Ahí hace mención de niños. Y entonces San Pablo va a recoger estos acontecimientos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Va a decir San Pablo literalmente: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos recibieron ese mismo bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. En el Antiguo Testamento también se bautizaron niños. Ahora, tercer punto, o inciso C, número 3. El bautismo sirve para quitar el pecado original. Eso es enseñanza de la Iglesia Católica, es enseñanza oficial de la Iglesia Católica, y eso se ha transmitido siglos tras siglos por los padres de la Iglesia, etc. Entonces, yo simplemente estoy haciendo mención, no estoy detallando cómo debería de ser, como lo vamos a hacer en la serie. Entonces, el bautismo sirve para quitar el pecado original. Pero, nuevamente, la lógica protestante: para un sectario, un niño es un angelito, no tiene pecados. ¿Cómo es eso que tiene el pecado original? ¿Cómo? Pues bien, sabemos que el pecado original es la falta de gracia. Es la gracia que perdieron nuestros primeros padres. Entonces, el pecado original, el bautismo, te ilumina por dentro y te hace hijo de Dios. Recibes la gracia de Dios, la gracia que te falta, que nuestros padres perdieron. Pero ¿cómo es eso? Y vamos a verlo con la Biblia, que los niños sí tienen pecados. Esto se creía en la cultura hebrea, en la tradición judía. Los grandes rabinos así lo enseñaban. Dice el Salmo 51, versículo 7. Dice al rey David:
desde el seno, dice de la siguiente manera: tú ves que malo soy de nacimiento, porque el pecado me concibió mi madre. Y en Romanos capítulo 5 versículo 19 dice: un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Job capítulo 15 versículo 14: ¿qué es el hombre y cómo podría ser puro? ¿Cómo puede ser justo un hombre nacido de mujer? Salmo 58 versículo 4: desde el seno materno se andan descarriados los impíos, desde el vientre de su madre se desvían los que dicen la mentira. ¿Y qué pasó? Si leemos el Evangelio según San Juan, alguien que cuestionó a los grandes judíos rabinos, ¿cuál fue la respuesta? No voy a detallar el pasaje porque no he profundizado en el Evangelio, pero la respuesta de los judíos es épica, es literal, y dice: ¿qué nos vas a enseñar tú a nosotros si tú solo eres pecado de nacimiento? Entonces, ahora, la pregunta que surge a continuación, y el catecismo de la Iglesia Católica enseña que este pecado se transmite de padre a hijo, aunque los padres estén en gracia. Ahora, la pregunta que surge a continuación: ¿cómo se quita este pecado original? ¿Cuál es la solución? ¿Lo enseñó San Pablo o no lo enseñó? Pues sí, la Iglesia Católica lo enseña, que se quita con el bautismo. Y pues los protestantes, para desvirtuar esto, te pueden citar Hechos 2:38, etcétera, de que San Pablo dijo: no, pues que bautícense, arrepiéntense primero y todo eso, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver lo que dice San Pablo. San Pablo, como un buen católico, un gran católico, después el gran converso, va a enseñar en Romanos capítulo 5, tome nota, capítulo 5, en todo el capítulo 5, San Pablo va a detallar el pecado original. Romanos 5:12, etcétera. Todo el capítulo 5, si nos abordamos al original griego, lo que San Pablo está detallando es el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Ahora, la pregunta que surge a continuación: ¿cómo San Pablo resolvió esto? ¿Creyendo en Cristo? ¿Solamente con la fe y será salvo? No. San Pablo lo resolvió como un gran católico. La solución lo da en el capítulo 6, con un bautismo de regeneración, porque uno muere y resucita con Cristo en el bautismo, muere al pecado y resucita en la vida divina de Cristo. Uno pasa a ser parte de la vida de Cristo, a ser hijo de Dios. Entonces, allá vemos que San Pablo sí habló del bautismo, y esto lo vamos a detallar más adelante. Me dio mucho gusto saludarlos. Cualquier pregunta puedes hacérmelo. Les mando un abrazo. Muchas gracias.